Muy buenas noches, amados hermanos. A nombre del ingeniero don Alberto Puentes y este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos una cariñosa, cristiana bienvenida a nuestro último capítulo del santuario La Sombra de la Cruz. Ha sido muy inspiradora, indudablemente, esta serie, esta doctrina cristiana que se refleja a través de toda la Biblia, como veremos esta noche. Y antes de seguir adelante, como es usual para nosotros, pedir siempre la dirección de Dios. Acompáñenos en donde están, en una actitud reverente de oración. Muchas gracias. Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque en el transcurso de este día, tus bendiciones se han hecho resaltar en nuestras vidas. Gracias por techo, alimento, vida, salud. Y ahora gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar tu santa palabra, la doctrina del santuario. Espíritu de Dios, deseamos que seas nuestro maestro y que grabes en nuestra mente todas estas lecciones del amor de Jesús. Lo pedimos en su nombre glorioso. Amén. Amén. Como anunciamos en nuestro último tema, hoy será la tercera parte de lo que hemos llamado la importancia de la doctrina del santuario. ¿Por qué utilizamos 48 temas para estudiar esta doctrina? ¿Cuál es la importancia? Hemos venido resaltándola y hoy, pues con más veras, vamos nosotros a terminar de especificar y dar razones, argumentos, el por qué es tan importante la doctrina del santuario, especialmente para la iglesia adventista. Coloquemos entonces de entrada una pregunta. ¿Por qué la comprensión sobre el significado del santuario presentado en el Antiguo Testamento es tan importante para la fe cristiana hoy? Porque muchos cristianos desprecian, han hecho a un lado el Antiguo Testamento pensando, bueno, eso fue dado más que todo a los judíos, son escritos en hebreo para los judíos. El Dios Jehová del Antiguo Testamento ha sido un Dios cruel, mal entendido, ¿no? Pero el Nuevo Testamento es puro amor, que yo creo en el Nuevo Testamento, dicen muchos. Entonces, ¿por qué la comprensión sobre el significado del santuario presentado en el Antiguo Testamento es tan importante para la fe cristiana hoy, que se basa sobre todo en el Nuevo Testamento? Porque, mis queridos amigos y hermanos, el tema del santuario presentado al comienzo del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, impregna las enseñanzas de las Escrituras como un todo. Eso lo vemos reflejado en todas las Escrituras. Y solo para dar algunos ejemplos vamos a colocar en pantalla, por ejemplo, en el libro de Éxodo, la formalización de la profunda relación del pacto de Dios con su pueblo tiene como clímax, como un monumento extraordinario, la realidad del santuario. En Levítico, la purificación, la adoración, el perdón y también las festividades del pueblo de Dios tienen como centro el santuario. Y vemos entonces en los salmos, veamos en los salmos, muchas de las reflexiones, oraciones y cantos espirituales tienen como centro el santuario, se relacionan con el santuario. En Daniel, por ejemplo, la discusión profética de los capítulos 7 al 9 trabaja con el concepto del santuario también. Entonces, no es que solamente está ahí en un libro, en Éxodo y en Levítico, no. El santuario es muy importante en todo el Antiguo Testamento y por eso es importante en el Nuevo Testamento. Está en todo el Antiguo, entonces aparece el Nuevo, porque hay demasiadas referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Veamos entonces que en el Nuevo Testamento
La realidad del santuario celestial está resaltada en el libro de Hebreos. Coloquémoslo ahí en pantalla para ir viendo. Hebreos entonces describe el santuario como ese lugar en donde Cristo intercede por nuestra salvación. Además, acciones espirituales de adoración, especialmente en el contexto de cantos, acciones de bondad y cooperación, se describen por el lenguaje del santuario como sacrificios espirituales realizados por los creyentes. Eso lo encontramos en Hebreos 13, versículos 15 y 16. Por otro lado, en el libro de Primera de Corintios, el lenguaje del santuario se utiliza para tratar la relación del cuerpo de creyentes en cuanto a la comunidad cristiana, y eso lo vemos en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Hoy, por tiempo y espacio, pues no vamos a leer todo ese capítulo, obviamente, pero ustedes lo pueden hacer si desean confirmarlo. También se usa para discutir la pureza del cuerpo individual del cristiano, nuestro cuerpo como templo, como santuario del Espíritu Santo, que está en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Y anotemos que en la discusión profética del libro de Apocalipsis, ay, sí es verdad, el santuario es una imagen importante que aparece a lo largo del libro de Apocalipsis. Mucha referencia, muy específica. Considerando entonces que la fe cristiana debe ser avalada por las escrituras, esos ejemplos pocos que hemos dado revelan que el estudio de la Biblia afirma la importancia del santuario para entender correctamente lo que significa la vida cristiana, la importancia del santuario en la vida cristiana. Ahora bien, ¿cuáles eran las finalidades que Dios tuvo en cuenta para establecer el servicio del santuario aquí en la tierra? De acuerdo con las enseñanzas de Hebreos, y justamente el trimestre anterior nosotros estudiamos el libro de Hebreos en la escuela sabática, el santuario de la tierra refleja de algún modo la realidad del verdadero santuario celestial. Y eso lo vimos en Hebreos 8, versículos 2, 5, en Hebreos 9, 11, etcétera. Esas citas en un tema anterior las mencionamos, en donde Cristo actúa en nuestro favor, en el santuario celestial. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante destacar que el santuario en la tierra tuvo que ver con la realidad celestial, por medio del cual Dios se relaciona con los seres creados. En el contexto específico de la construcción del santuario en el desierto, o como llaman algunos el santuario de Moisés, leemos en Éxodo 25:8 que indica que el santuario debería ser construido para que Dios habitara en medio de su pueblo, en el contexto del pacto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dijo el Señor, para que Dios habitara en medio de su pueblo. Tremenda razón. Dios quería morar con su pueblo, con sus hijos. Y por eso el santuario era de una de las finalidades establecerlo, construirlo, además de que es reflejo de toda la obra de salvación de Cristo Jesús. Entonces tenemos nosotros de ese modo que mientras es un reflejo de la habitación celestial de Dios, el santuario en la tierra nos enseña algo sobre la habitación y presencia de Dios en la tierra y con respecto a la relación con nosotros como sus criaturas. Y por medio de los ritos específicos de todas las fiestas que estudiamos ya hace tanto tiempo, mediados por la figura sacerdotal y por los sacrificios realizados, el plan de plan de salvación realizado por Cristo Jesús, pues se ve ampliamente, vamos a poner en pantalla, ampliamente por Jesús, ¿ya? Todos estos ritos
eran justamente el plan de salvación realizado por Cristo Jesús. Fue una manera, por decirlo en términos modernos, como un video, una manera virtual, presencial, a la vez, de ejemplificar el plan de salvación para que los seres humanos tuvieran una idea del plan de salvación. Entonces, Dios hace que se construya ese santuario para poder ilustrar, evidenciar todas las realidades del plan de salvación. Este tipo de cuadro señalaba entonces el trabajo de Cristo hoy en el santuario celestial, que permite que tengamos una relación de pacto con Dios. Entonces, todo era un ejemplo de lo que sucede en el cielo y era entonces medido aquí en la tierra a través del santuario que estaba en el desierto, más tarde se fue para la tierra prometida para Palestina. En ese contexto, entonces, podríamos decir que la finalidad de Dios con el establecimiento del santuario terrenal es doble. Veámosla. Número uno, es un anticipo de la relación de los seres humanos con Dios en su verdadero santuario. Nosotros hoy nos relacionamos con Dios en su verdadero santuario. Y número dos, es una enseñanza ritual por medio de los ritos de sacrificios y mediación sacerdotal de lo que significa para nosotros los seres humanos pecaminosos el precio de nuestra salvación y lo que significa estar en la presencia de Dios. Cuando yo traduzco esto a nuestra adoración de hoy, yo me asombro. Alguien dirá que seré un fanático, pero es que después de estudiar estos principios, yo me asombro de nuestra actitud en la iglesia, los sábados cuando vamos, por ejemplo. Lo que significa estar en la presencia de Dios, caramba, hay poca conciencia de eso. En nuestro atuendo personal, en nuestras conversaciones, en nuestras actitudes, parándonos cada rato para allá, para algunos, porque están en el servicio sacerdotal, bueno, eso es permisible, pero otros, no sé. Hace pocos sábados un joven se sentó a mi lado, todo el sermón, con otro joven mirando el celular. No quise decirles nada por no caer como pesado, pero en algún momento hablaré con ellos. Y yo siempre digo, bueno, en ese tiempo, el temor reverente, el respeto reverente de los israelitas por el santuario era algo destacable. Hoy para nosotros es como entrar a cualquier lugar. Impresionante, no todo el mundo, claro que no. Pero el santuario es el que destaca ese sentido de que Dios habita en medio de nosotros, los creyentes, y en nuestra vida. Que significa estar en la presencia de Dios. Y en nuestras iglesias significa lo mismo, estar en la presencia de Dios. Les dejo esa inquietud, aplicarlo a nuestras vidas, saber que yo voy a la iglesia con ese amor, con ese cariño, porque me voy a encontrar con mi Señor, con su presencia, y mis hermanos que adoran al Señor también. Bueno, pongamos un titular ahora aquí en nuestra pantalla. ¿Qué tres principios importantes se destacan en la doctrina del santuario? Principios. Número uno, lo que acabo de comentar, la presencia de Dios. El significado básico del santuario es la presencia y habitación de Dios en medio de su pueblo. Lo acabamos de leer en Éxodo 25:8. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Al estudiar esta doctrina del santuario, aprendemos lecciones tan importantes acerca de cómo el Dios Santo puede estar presente en un mundo todavía marcado por el pecado.
Eso informa especialmente a nuestra comprensión de espiritualidad, siendo que el Nuevo Testamento utiliza el lenguaje del santuario para describir tanto el cuerpo de creyentes, 1 Corintios capítulo 3, lo leemos, como si fuera un templo todo el cuerpo de los creyentes, y el cuerpo individual en 1 Corintios 6, donde se habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios como congregación y la presencia de Dios en nosotros. Eso marca todas nuestras actividades de todos los días, todos nuestros pensamientos y palabras de todos los días. Está morando Dios en mí, conmigo. ¿Qué debo hablar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo utilizar mi tiempo? Etcétera. ¿Dónde ir? Si Dios está conmigo. Es un concepto extraordinario que obviamente esto afecta a la vida de todos nosotros los creyentes en el sentido de que en medio de todas las actividades humanas, Dios está presente y presente en nosotros. Bueno, ese es el primer principio importante que destaca la doctrina del santuario, la presencia de Dios en su iglesia, en su cuerpo, en su pueblo o individualmente en cada uno de nosotros. Segundo punto, la salvación en Cristo. Ayer justamente en la hora del almuerzo estaba con muchos de mis hermanos de ministerio personal y tocamos varios temas, ¿no? Y comentábamos cómo muchos hermanos evangélicos creen, suponen que nosotros los adventistas guardamos el sábado para salvarnos. Error. Nosotros guardamos el sábado, observamos los preceptos del Señor porque ya somos salvos. Y Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a sus preceptos es una señal de amor, pero ya somos salvos en Cristo Jesús. La salvación, Él nos la aseguró, nos la compró en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Aquí es, ¿la tomas o la dejas? El servicio del santuario estaba justamente marcado por ritos de sacrificios y eso simboliza el sacrificio de Jesús y también por la mediación sacerdotal. El pueblo no podía entrar al santuario. Es más, solamente los que ofrecían sacrificio en el atrio, pero el resto del pueblo esperaba fuera del atrio. Entonces, la mediación sacerdotal era muy significativa para decir, Jesús es nuestro mediador, no hay santos, no hay vírgenes mediando por nosotros, no, es exclusivamente el Señor. Y, obvio, todo eso, de acuerdo con la teología de Hebreos, tanto los ritos sacrificiales como la mediación sacerdotal, pues se cumplieron en Cristo y por medio de su único sacrificio hecho una vez y para siempre, como dice Hebreos 7:27 y 10:10, y su mediación continua, según Hebreos 7:25 y 9:24, en base a la doctrina del santuario, podemos entender mejor lo que significa la muerte de Cristo, como la importancia salvífica de su resurrección y de su ascensión. Se completa ahí ese cuadro de la salvación en Cristo. Él la aseguró para nosotros. Entonces, ese es un segundo principio, ¿no? La presencia de Dios, la salvación en Cristo. Y el otro principio importante que destaca la doctrina del santuario es su participación en la profecía. ¿Cómo así? ¿Qué queremos decir con esto? La presencia del tema del santuario en las profecías de Daniel y Apocalipsis, que justamente dentro de 8 días vamos a comenzar a estudiar eso bien detalladito, pues indica que la realidad de la acción divina en el santuario celestial, caramba, se relaciona directamente con la historia de este mundo y nos conduce al desenlace del juicio y el cumplimiento de los propósitos de Dios en su resolución, resolver definitivamente el problema del pecado. Entonces, la obra del santuario
afecta toda la historia de la humanidad, se ve de alguna manera, de alguna forma. Por eso aparece en la profecía, como lo vamos a ver a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Es indudable que el santuario se relaciona con toda la palabra de Dios. Pregunta: ¿es real un santuario celestial? Algunos creen que no. Es como algo espiritual, o solo se menciona como para comparar. Bíblicamente podemos creer en esa realidad. ¿Es real un santuario celestial? De acuerdo con lo que enfatizan las respuestas a las preguntas anteriores que tuvimos, las escrituras enseñan sobre la existencia de un santuario en el cielo. Como ejemplo, pongámoslo en pantalla de esa enseñanza, podemos destacar el canto de Moisés en Éxodo 15:17. Dice en una de las partes de ese cántico triunfal: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, un santuario que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Cómo Moisés sabía que existía un santuario ya? Caramba, porque Dios ya se lo había revelado, ya sabían que hay un santuario en el cielo, está hablando de la morada de Dios en el cielo y lo menciona después con una palabra: santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, hecho por Dios, no por los seres humanos. En varios salmos, veamos ahora, también se ejemplifica la existencia de un santuario, un templo celestial. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 11, verso 4, Jehová está en su santo templo o santuario. Jehová tiene en el cielo su trono y el arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, su presencia. En el Salmo 20, 1 y 2, leemos: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y leemos otro texto desde Salmos. Vamos entonces a colocarlo. Salmo 68, 5. Y dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Todo esto indica que hay un santuario, un templo celestial. En el Salmo 102, versículos 19 y 20, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y apartándonos ya pues del Antiguo Testamento, porque esos son unos ejemplos, podemos leer en los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en los profetas menores, que hay muchas menciones de la morada de Dios en el cielo. Pasemos entonces ahora al Nuevo Testamento. Especialmente vamos a leer en Hebreos, que es el que más se concentra de hablar acerca del santuario. Entonces dice lo siguiente: Hebreos 8, 2 y versículo 5. Ministro del santuario, hablando de Jesús, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven justamente y a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo del cielo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, todo esto afirma que sí es real un santuario en el cielo. Capítulo 9, verso 11 de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, hecho por Dios en el cielo. Entonces,
De una vez se contesta la pregunta, ¿es real un santuario en el cielo? Sí, por supuesto que sí. Muchos textos lo confirman del Antiguo y del Nuevo Testamento. Coloquemos otra pregunta. Por medio de preguntas vamos estableciendo muchos argumentos de la importancia que ha tenido esa doctrina del santuario y por eso hemos requerido 48 domingos para estudiarla. Increíble, ¿no? Jesús murió en la cruz y eso no es suficiente para la salvación humana como enseña la Biblia. La idea de un servicio de mediación en el santuario es algo que se agrega a la muerte de Jesús. ¿Será un agregado eso la mediación de creer que Él está ya interviniendo, que está realizando un juicio? ¿No será como un agregado? Piensan algunas personas. Como respuesta a esta pregunta, es necesario recordar que la muerte de Cristo en las Escrituras está interpretada como sacrificio, como rigor en el mundo romano. La cruz era un instrumento de castigo para los criminales, para los delincuentes, y no un sacrificio. Entonces cualquiera puede pensar, Cristo murió como delincuente, fue castigado. No, el sacrificio es un lenguaje y un concepto de la doctrina del santuario, y por eso toda esa gama de sacrificios que se realizaban allá, con ovejas, cabritos, terneros, etcétera, hasta pajaritos, palomas, todo eso que tenían que morir y derramar su sangre como símbolo del sacrificio, no el castigo, el sacrificio del Señor. Entonces, la doctrina del santuario ejemplifica que la muerte de Jesús y su mediación no es ningún agregado. La doctrina del santuario no es ningún agregado a la muerte de Jesús en la cruz, al contrario, es la base que anunció ese sacrificio. Sacrificio es ese concepto de la doctrina del santuario. Así, yo necesito de la doctrina del santuario para poder entender la muerte de Cristo en la cruz en cuanto a sacrificio. Los romanos lo consideraron y la gente de su tiempo como castigo. Hizo ser rey de los judíos, dijo que iba a destruir el templo. Bueno, la cantidad de argumentos mentirosos para castigarlo. No, el santuario me enseña que Jesús realizó un sacrificio. Y entonces, cuando yo interpreto la muerte de Cristo a la luz de la doctrina del santuario, el posible problema para entender la mediación de Cristo en el santuario como un agregado, algunos dicen, a la muerte de Cristo, deja de existir tal idea de agregado innecesario. Claro, el sacerdote aquí en la tierra era el que servía de intermediario entre el pueblo y Dios y la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Así lo está haciendo Cristo hoy por hoy. Entonces, en estos rituales del santuario, no era suficiente, mis hermanos, que el adorador sacrificara un animal. No, no era suficiente. Ese sacrificio tiene relación con el santuario y con la mediación sacerdotal, sí, pero sin el santuario y la mediación sacerdotal, el sacrificio es insuficiente y hasta incomprensible. Solo, oígase bien, solo hasta la muerte de Cristo fue suficiente para nuestra salvación en esa esfera de un sacrificio en sí, como lo era con los corderos y los demás animales que derramaban su sangre. Entonces, su suficiencia está subrayada por el lenguaje bíblico de que ese sacrificio es una vez y para siempre. No como allá en el tabernáculo terrenal, que por lo menos era al amanecer y al atardecer, el continuo, para simbolizar la continua validez del sacrificio de Jesús y la continua intercesión por nosotros, los pecadores. Qué lindo, ¿no? Así que esa suficiencia está subrayada por el lenguaje bíblico de que ese sacrificio de Jesús
fue una vez y para siempre. No como la religión popular piensa que en la misa, cada vez que se realiza la misa, Cristo muere y que viene la transustanciación, esa es la palabra que se utiliza, o sea, que se transmite la sustancia, el cuerpo de Cristo a la hostia en forma de sol y en el vino que se toma el sacerdote, que se transforma en el cuerpo real y la sangre real de Jesús. No, la Biblia dice que son símbolos. Entonces, cuando nosotros observamos el ritual como un todo, el sacrificio era parte de un complejo mayor que involucraba el santuario y el trabajo sacerdotal en el santuario, que es lo que Jesús está haciendo en el cielo. Pero Jesús murió una sola vez para siempre y no en cada misa. Así es la teología de la Iglesia Popular. No, Cristo murió una sola vez para siempre. Veamos entonces, ya casi finalizando nuestra serie, nuestro tema de esta noche, otra vez lo que ha sido nuestro título ya por 3 temas, la importancia del santuario celestial. Estamos como resumiendo, ¿no? Sintetizando. Coloquemos en pantalla una primera importancia. Es un lugar de ayuda y salvación. Es el lugar de donde Dios actúa en favor de su pueblo. En segundo lugar, en el sentido cristológico, es el lugar en donde Cristo efectúa nuestra salvación. Murió en la cruz y la selló, la ganó para siempre. Pero con su intercesión, con su juicio que está realizando, ahí se está efectuando nuestra salvación. Y el tercero es el destino final de su pueblo que habitará para siempre con la divinidad, como lo vamos a ver al final de nuestro tema. Pongamos el tercer punto importante del santuario celestial. Entonces, démosle otro clic. Es el destino final de su pueblo que habitará para siempre con la divinidad. Es importantísima esta doctrina del santuario. Como he mencionado en temas anteriores, si la iglesia adventista no tuviera esta doctrina, sería como todas las iglesias evangélicas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí nada más. Ese es el primer paso. Pero los siguientes pasos, caramba, esta doctrina del santuario es la que le da ese bagaje a los siguientes pasos y a las siguientes doctrinas. Por lo tanto, pongámoslo en pantalla, podríamos hablar del santuario celestial como un medio y como un destino. ¿Cómo así? Sí, coloquemos, mientras que el medio es el lugar en donde se concreta la salvación, entonces como destino es el lugar en donde el pueblo de Dios vivirá para siempre con él. El medio, Jesús está realizando. El destino, el lugar que ha preparado Dios para vivir para siempre con él. Ahora, quiero terminar esta preciosa serie para confirmar lo que acabamos de decir ahí, de ese medio y ese destino final. Quiero terminar con las palabras finales también de la palabra de Dios, porque se encuentran registradas en el penúltimo capítulo de la Biblia, de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 1 al 5, y el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, versículos 3 al 5, que ustedes y yo conocemos, pero lo vamos a leer hoy con ese sentido del santuario celestial, del tabernáculo de Dios. Esto toma un gran significado hoy para nosotros. Juan, por revelación del Espíritu Santo, escribió y dijo: vi un cielo nuevo, 0 kilómetros, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cómo será? No sé. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo, el santuario de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uy, esto es impresionante. Ahí se cristaliza toda la doctrina del santuario. El tabernáculo de Dios, el santuario de Dios con los hombres, y él morará con ellos para siempre, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como quiso serlo con Israel. ¿Qué destino nos espera, mis hermanos? Sigamos leyendo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, el Padre, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es ningún invento. Y termina diciendo: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios está representado por el lugar santísimo, y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, uy, 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 y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará su gloria, y reinarán por los siglos de los siglos. Ay, mis hermanos, este es el destino final que pinta el santuario, y este va a ser el santuario celestial. Dios lo va a traer a esta tierra. Él se va a venir a vivir con nosotros, los salvos. La oveja negra del universo va a tener ese gran privilegio inmerecido por gracia. Qué amor el de Dios para nosotros. Increíble es esto, sinceramente. Increíble. ¿Cuánto nos ama Dios? Por eso hemos titulado esta serie El Santuario, la sombra de la cruz. Todo señalaba el amor de Dios cristalizado en la cruz y cristalizado finalmente acá. La tierra será el centro del universo, porque Dios estará aquí, su tabernáculo estará aquí, su santuario estará aquí, y donde Dios está es el centro del universo. Yo pienso esta noche, el Señor nos dice lo siguiente: cuánto deseo volver pronto por ti y llevarte a mi santuario para vivir eternamente juntos, no separarnos más. Te amo, te ruego, prepárate de todo corazón. ¿Aceptaremos este ruego, esta invitación? El amor de Dios reflejado en el santuario, y moraremos en el santuario celestial, trasladado a la tierra. Ese es nuestro destino eterno, mis hermanos. Qué hermoso, precioso. Y bien, hablamos entonces la oportunidad para algunas preguntas, algunas inquietudes o aportes también, algún testimonio de ustedes, su apreciación sobre lo que ha sido esta serie. Prendan sus micrófonos, con todo gusto queremos escuchar. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de esta noche? Buenas noches, pastor.
Muy La verdad, buenas noches. estas lecciones han sido de bendición. Desafortunadamente yo no he podido estar en todas por situaciones obvias, pero sí le doy gracias a Dios porque se aclararon muchas cosas, muchas dudas. Y el mensaje de hoy sería muy importante que se pudiera llevar a cabo en el servicio del Santo Sábado, para solicitarle al pastor que este mensaje nos lo pudiera dar en el culto divino. Amén. Muchas gracias por Usted este. puede ser, hermana Salazar, una vocera con el pastor. Por ética, a mí no me queda bien solicitar tal cosa. Dios le bendiga y le siga dando sabiduría. Amén. Está invitada para la próxima serie, Daniel y Apocalipsis, bien detalladito. Muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar algo, preguntar? Bueno, en vista de que nadie más desea intervenir, quisiera pedirle a la hermana Isabel Caicedo o la hermana Felisa Murillo, que han sido unas asistentes de hermano Nelly, de también asistentes muy, pero muy fieles a esta serie, la hermana María Nubia. Si alguna de ustedes tiene una última apreciación de esta serie, algún consejo para todos nuestros hermanos, ¿qué dice alguna de ustedes? Están muy tímidas. Hermana Isabelita. Buenas noches, pastor. En realidad, sí, pastor, he tenido, aprendido darle, de este programa he aprendido una cosa, de que lo que escucho aquí, se lo practico a mi hermana, que está durita para escuchar la palabra de Dios. Entonces yo con lo que escucho, lo que usted nos enseña, entonces yo voy con el estudio bíblico y le hablo a ella sobre lo que usted nos enseña. Gloria a Entonces, Dios. pues, eso me ha gustado muchísimo y se lo agradezco muchísimo. Y yo se lo agradezco a usted, hermana Isabelita, porque me siento Amén. feliz de que no ha sido en vano poder predicar toda esta serie. Amén, Y pastor. Dios la bendiga, hermana Isabel. Amén, amén, pastor. Quiero públicamente agradecer a mi hijo Ronald Alberto. Él es el que me revisa las imágenes, la estética de las diapositivas. Él es el que maneja la plataforma que utilizamos. Y la profesora Rosemary Canales, que también a veces nos ayuda con la entrada de ustedes, la salida, el silencio de los micrófonos. Muchas gracias, profesora, también. Dios les bendiga por su aporte y espero seguir recibiendo ese aporte ahora con la serie que vamos a comenzar el próximo domingo. Oremos y les voy a mostrar la diapositiva de presentación de nuestra próxima serie. Padre Celestial, qué promesa las tuyas. Sinceramente, tocas nuestro corazón. Gracias. Gracias por Cristo Jesús, por esa obra incomparable en nuestro favor, por ese amor sin límites. Sí deseamos estar allí. Espíritu de Dios, no nos dejes, no nos abandones. Esta obra que empezaste en nosotros, perfecciónala, termínala, para que podamos estar en ese tabernáculo que nuestro Dios va a establecer en esta tierra. Haznos fieles. Te lo suplicamos y te agradecemos en ese santo, poderoso, magnífico nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. En nuestra diapositiva de nuestra próxima serie, mis hermanos, se va a titular Jesús revela su plan de amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Desde ya les anticipo que por lo menos vamos a pasar de 50 temas. Vamos a echar más de un año estudiando bien delicada, detalladamente los libros de Daniel y Apocalipsis a la luz de la historia, a la luz de la revelación de Dios. Grandes cosas nos esperan, así que esperamos nos acompañen los domingos a las 7. Y recuerden que para aquellos que no pueden asistir o aquellos que son sus familiares y amigos, si quieren ver esos temas, en YouTube los pueden conseguir, ¿ya? Bueno, aquí